Bueno chicos, ahora vamos a ver lo del ejercicio de base de medio tono, que es básicamente utilizar estas herramientas que ya veíamos, que es utilizar como el gis, tu pastel blanco o tu carbón blanco, lo que consigan, que básicamente pues son lo mismo, ¿no? Son un medio que pinta de color blanco, además su carbón o su pastel negro, como ya vimos había como vegetales, como en barra, que es como esta barra o una barra de carbón vegetal, ¿no? Que es básicamente pues ramitas quemadas, incineradas, ¿no? Entonces, bueno, un poco el truco para hacer estos ejercicios es uno, intentar no batir los materiales, o sea, no como se parte del principio de que el papel, como es un color gris, ya te está dando como el medio tono. No necesitas utilizar el medio tono. En ese sentido son como de alguna manera más sencillo porque la mayor parte de las cosas no son ni muy blancas, digo a menos que sea un paisaje del Polo Norte, pero por lo regular todo el mundo, las representaciones en blanco y negro en dibujo, casi todas, la mayor parte son en los tonos medios, entonces de alguna manera esto ya nos vendría a ahorrar como mucho trabajo. En ese sentido estos ejercicios deberían ser un poco más rápidos, sé que tienen su complejidad, pero como ya no tienes que trabajar todos los medios tonos, que es por lo regular en donde te tardas más tiempo en los tratamientos tonales, aquí ya te lo está dando el papel, entonces ya nada más tienes que trabajar luces y sombras, entonces de alguna manera pues viene a ser más rápido. Pero les decía que nos puede ayudar como trabajar como 5 tonos y tratar de imaginar que el papel ya nos está dando el tono de en medio, del gris medio, entonces tendríamos que trabajar como marcando muy bien, podríamos llegar como al blanco más intenso, después uno más o menos, con poca presión nos tendría que dar como un gris intermedio entre el valor medio del papel, y después igual pasaría como con el negro, ¿no? El negro bien intenso, que nos vendría a dar como pues, el negro más absoluto, y después uno así. Entonces ya con esto tendríamos, como no con tanta presión, ya tendríamos, digamos, como 5 valores, ¿no? Que sería como una especie de gris oscuro, el negro, total negro, luego el gris medio del papel, y después en el blanco tendríamos eso, ¿no? Que sería como, digamos, un gris clarito y el blanco. Y con esto tendríamos una escala cromática como de 5 tonos. El blanco, el gris clarito, el gris medio, el gris oscuro y el negro. Entonces yo les aconsejo que interpreten sus imágenes como a partir de estos 5 valores. Es como lo más sencillo que podemos hacer. Les voy a poner un ejemplo que ya hemos trabajado, ¿no? Que es esta imagen de El rapto de las Sabinas de Jean Bologna, donde por ejemplo para trabajar una parte, ¿no? Supongamos el brazo de esta chica junto con su pecho y esta parte, ¿no? Este, pues yo les recomiendo que intenten encontrar en su imagen como esos 5 valores, ¿no? Donde tal vez aquí en la parte baja del brazo sería como la parte más oscura, casi negra, ¿no? Por aquí. Después viene un gris oscuro, luego viene un gris claro y luego el blanco, ¿no? Que sería como todas las partes como de luz. Entonces, yo les recomiendo eso para que no nos hagamos tantas bolas con tantos tonos. Les recomiendo que lo sinteticen a 5 valores. Ya sean frotados, achurados. En el achurado puede funcionar exactamente igual. Podemos hacer como una especie de entrecruzamiento máximo de líneas, ¿no? En todas las direcciones, como veíamos esto del asterisco, para llegar como al blanco más blanco. Después un entrecruzado pues como más ligero, tal vez en 2 direcciones para tener esto, como el gris claro, y después ya tendríamos un poco como el gris medio, y después con el carbón negro ya podríamos como trabajarlo de la misma manera, ¿no? Uno como poco saturado para tener como un gris oscuro, y luego el más saturado, ¿no? Con todas direcciones, para tener con esto igual como una escala como de 5 valores, ¿no? Como blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro y negro, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos también en los saturados, tendríamos también como estos como 5 valores que nos pueden ayudar mucho para simplificar esto, ¿no?
Entonces un poco lo que les digo, ¿no? Por ejemplo aquí para trabajar el brazo, ¿no? Voy a intentar trabajar el brazo. Entonces bueno, si es como la técnica del frotado, empiezo, ¿no? Como la parte del hombro que es demasiado blanca, pero hay unas partes como un poquito grises. La parte de atrás del brazo, yo más bien la veo como gris medio, pero ya se une con el brazo del este cuate que la está como cargando. Esta parte del codo de este personaje es como muy blanca. Entonces el hombro de la chica también es como muy claro. La parte como de su bíceps también es muy clara. Después bajaría como toda la parte de su brazo, ¿no? Como el costado de su brazo, que es también muy claro. Pero después evidentemente hay como una transición. Entonces aquí yo ya haría el que les digo que es como un gris clarito, ya no presionando tanto, ya tendría como esa zona. Después había una parte que sería como el gris medio, después hay otra zona aquí como gris oscuro, entonces no presiono tanto, sino presiono como poquito. Y en la parte de atrás ya iría como casi al fondo del brazo, iría como esta parte, ¿no? Como bien oscura. Después en la parte del brazo de este personaje, del hombre, también va muy oscuro, hay una parte como de transición, luego es gris, y un poco más o menos así, ¿no? Entonces sería, les digo, como ir interpretando como esos valores tonales a partir de esta síntesis de 5 tonos, como para que se nos haga un poco más sencillo, ¿no? El trabajo y no nos empecemos a hacer bolas. También es muy aconsejable no empezar como encimar herramientas, ¿no? Sobre todo el blanco con el negro. Bueno, de hecho nada más tenemos esos dos, porque si de pronto estamos trabajando así, digo, si de pronto hay un error y ya nos pasamos, pues ya ni modo, ¿no? Hay que intentar ser precisos. Si te pasas ya ni modo, porque si después si el blanco lo empiezas a encimar con el negro, como que se empieza a batir, los materiales como que se empiezan como a embarruñar todos y pierden como definición y pierden textura. Digo, no es un error tan grave, nada más procuren no hacerlo, pero sé que en algún punto puede llegar a ocurrir como digamos ese accidente, ese error, que nos falló un poco el cálculo y que tuvimos que aquí nos faltó un cachito que era un poquito más oscurito. Bueno, pues lo pones, ¿no? Pero como de alguna manera se está mezclando el blanco con el gris, pues luego ya es difícil que llegues al negro más negro, ¿no? Tienes que en verdad que empezarle a marcar demasiado y se te empieza a batir, ¿no? Se te empiezan a batir como los tonos. Pero bueno, puede pasar el accidente, intenten no llegar a eso, a tener que batir los colores, sino que cada uno tenga, como les mostraba acá, cada uno tenga su zona. Por eso es muy importante que cuando estén viendo el modelo, lo interpreten muy bien y digan, ah, esta parte es bien negra, esta parte no sé qué, esta le falta, esta es muy clara, este es un gris clarito, como para que le tengan como bien definidas sus zonas antes de ponerse a trabajar. Porque si ya lo van como resolviendo un poco sobre la marcha, si no lo planean un poquito en su cabeza antes, pues pueden empezar a batir sus colores, ¿no? También cuando se trate de trabajar como el ejercicio del achurado, también recuerden que ya como hemos trabajado Maya, también intenten hacer un plan, aunque no necesariamente sea un plan ya sobre el papel como lo hicimos en ejercicios anteriores, por lo menos en una hojita aparte o en algún otro lugar tener ya como su plan de estructura para que también intenten, ¿no? Irle dando como este sentido como ordenado y que los achurados no empiecen a quedar como tan caóticos, ¿no? Y funcionaría así igual, como les digo, si necesitan una zona muy blanca, pues siguiendo esas direcciones empiezan a saturar de líneas, a saturar de líneas para llegar como a estas zonas como de mucha claridad. Si hace falta entrecruzarlas, pues se entrecruzan, ¿no? Y para las zonas de oscuridad, digo, si esto fuera como un cilindro, pues lo mismo, ¿no? Empiezan a hacer como estas partes así. Si acá abajo está muy saturado, como muy oscuro, como si fuera un cilindro, pues lo mismo, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Un poco como de la malla, como para que sus achurados también tengan un poco como de orden y de sentido, y siempre procurando no batir el blanco con el negro, con el carbón blanco y el carbón negro, o los pasteles blanco y negro, porque se nos puede empezar a batir, ¿no?
se nos empiezan a batir los tonos, se empieza a ver medio feo, ¿no? Como embarrado, como una textura, pierde la textura del papel y todo, pero bueno, y de esa manera es como empezaremos a trabajar estos ejercicios. Ahora vamos a ver unos ejemplos de algunos artistas que han trabajado como con esta técnica. Esta técnica ya es, pues, ya tiene su tiempo, empezó como desde el Renacimiento. Estos son unos ejemplos de Alberto Durero, quien trabajó sobre un papel azul con esta técnica de trabajar las luces utilizando el valor medio del papel, ¿no? Son como, este tipo de ejercicios ya tiene mucho tiempo que se está haciendo. Miguel Ángel y después Rubens y mucha gente ha trabajado con este tipo de técnica. Pero bueno, podemos ver, ¿no? Todo el trabajo del achurado. Lo que tenía un poco Durero es que era como muy meticuloso en el momento donde ponía las luces, ¿no? Como que no... Lo que me gusta de él y que ahí demuestra un poco su maestría es que nada más utilizaba las luces más intensas como para ciertos momentos en sus dibujos, ¿no? No, como que no lo llenaba tanto de blanco por todos lados, ni de oscuro, sino que realmente sabía utilizar como en un equilibrio bastante importante las sombras y las luces de hecho eran como en ciertas zonas estratégicas muy puntuales, ¿no? Entonces, bueno, es como un ejemplo como muy importante como para estudiar, si por su parte lo gustan buscarlos, eh, pues estaría bien, ¿no? Son dibujos de Alberto Durero sobre papel azul. También pues de Miguel Ángel también es otro ejemplo, y les digo Rubens y muchos más, ¿no? Pues aquí vemos, ¿no? Es una serie de ejemplos, ¿no? De diferentes artistas, ¿no? Que podemos encontrar en el internet. Y sobre todo lo que es importante es como saber medir las zonas de las luces, ¿no? Como no saturar de luces todo, sino como ser muy puntuales en los lugares donde realmente se necesita utilizar el blanco como para destacar como ciertos brillos, ¿no? Entonces ese es un poco como el secreto como de esta técnica, el ser como muy precisos, ¿no? De dónde utilizar las luces. Digo, sé que eso es como se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Ahora sí que esa como capacidad de escoger las zonas exactas, ¿no? Donde deben ir las luces como para no engolosinarnos. Pero bueno, pues váyanlo intentando poco a poco, ¿no? Ya sabemos que la técnica del frotado pues implica, ¿no? Como esta especie de acabado un poco brumoso, ¿no? Como fantasmagórico, que a mí me gusta verlo de esa manera y nos da otra como otro tipo de atmósfera, ¿no? En el papel, en el dibujo, ¿no? A diferencia del achurado, el frotado como que recupera mucho, ¿no? De la textura del papel y pues es algo que hay que aprovechar, ¿no? También que el papel no se vuelva nada más como un formato neutro que no dice nada, sino que sí es un medio más, ¿no? Para la expresión gráfica, ¿no? Que no es el papel no es algo neutro, sino que también su textura es recuperada, ¿no? Por la técnica del frotado. Entonces, bueno, pues serían como los dos ejercicios que ya hemos estado haciendo. Entonces, bueno, no hace falta decir, ¿no? Que evidentemente todo lo que hemos visto anteriormente acerca de la malla, incluso anteriormente, ¿no? Con la estructura, todas las fases de la estructura que vimos, ¿no? Desde la medición del formato, desde el esqueleto, desde las figuras geométricas, las envolventes, la comparación de puntos en el plano cartesiano, es algo que tienen que venir, digamos, como actualizando todo el tiempo, ¿no? Tienen que venir practicando y aplicándolo en todos los dibujos que estaremos haciendo, ¿no? Entonces no hace falta tanto recordarles que sería importante que hagan una estructura previa, sencilla, ¿no? En unos 10, 15 minutos tengan su estructura para a partir de ahí empezar a trabajar los ejercicios.